Bueno, buenas tardes o buenos días, depende de dónde estéis. Nada, simplemente daros la bienvenida al webinar al impacto de las dinámicas internas de la India en el escenario internacional. Y bueno, este webinar es el primero del ciclo que hemos organizado Casa Asia, el CIDOB y el Real Instituto Elcano. Lo hemos titulado La India en el Indo-Pacífico actual y consta, además de este de hoy, de otros dos webinars que tendrán lugar el próximo 10 y 17 de diciembre. Si el día 10 la ponente Amaya Sánchez Caicedo, que es coordinadora académica del Global Policy Center de la Universidad IE, donde abordará las variables que han transformado la naturaleza del vínculo entre la India y la Unión Europea, el 17 de diciembre Ana Ballesteros, que además está hoy aquí con nosotros, investigadora senior asociada del Real Instituto Elcano, analizará en el webinar titulado India entre potencias Estados Unidos, China, Rusia y Pakistán cuáles son las opciones de India y qué estrategias utiliza para mantener sus intereses en este entorno cada vez más hostil. Y bueno, en la conferencia de hoy tenemos como ponente al profesor Javier Gil de la Universidad Pontificia de Comillas. Gracias, Javier, por estar aquí hoy con nosotros y aceptar la invitación de las tres instituciones de Casa Asia, CIDOB y Real Instituto Elcano. Va a moderar Oriol Farrés, que es el coordinador del Anuario Internacional CIDOB, y Ana Ballesteros, que además de ser ponente en el último webinar del 17 de diciembre, pues hoy tenemos el lujo también de que nos haga de comentarista. Bueno, Javier, gracias de nuevo por hoy que nos vas a ofrecer un análisis de los primeros meses de funcionamiento del tercer gobierno de Modi y además también vas a analizar el impacto de 4 vectores clave en la política interna india y su impacto a nivel regional y global. Antes de darte la palabra, Javier, permíteme presentarte brevemente, no sin antes agradecerte tu participación, también la del CIDO, la del Real Instituto Elcano. La verdad es que es el cuarto ciclo que organizamos, si no recuerdo mal. Mario, Uriol, me corregís si no es así. Y el año que viene, en el 2025, espero que hagamos el quinto, ¿no? Y quiero agradecer en especial a Oriol Farrés y a Mario Esteban por la organización de este ciclo. Y por supuesto también a los ponentes y moderadores de hoy y de los futuros webinars y por supuesto a las personas inscritas a las que animo también a realizar preguntas a través del chat que hemos utilizado y que luego Oriol pues moderará. Y nada, como os decía, pues presento a Javier Gil, al profesor Javier Gil Pérez, que es graduado en Ciencias Políticas y de la Administración, especialidad Relaciones Internacionales por la Universidad del País Vasco. El profesor Javier Gil Pérez ha realizado estancias de investigación en centros de reconocido prestigio, como el Center of Strategic and International Studies de Yakarta, en el Institute of Defense and Strategic Studies en Singapur o más recientemente en el Asia Research Center de la London School of Economics. Desde el 2012, pues es docente en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas y actualmente imparte los cursos de Regional Studies, Asia y Principios y Políticas de Seguridad Internacional. Javier, yo lo dejo aquí, muchas gracias y somos todo oídos. Muy bien. Adelante. Bueno, pues muchas gracias a Yasmín. Gracias, extender mi agradecimiento al Real Instituto Elcano y al CIDOB, tanto a Mario como a Uriol como a Ana. Pues un gusto estar aquí con vosotros. Y bueno, como tenemos un tiempo limitado, pues venga, vamos al grano. Bueno, yo he desarrollado mi ponencia con 4 ideas principales, que es básicamente la tensión entre proteccionismo y liberalismo en el aspecto económico. Luego todo el tema relacionado a aspectos de seguridad, tanto interno como a las fronteras básicamente con China, pero voy a intentar no pisar nada de lo que vaya a hacer Ana en el futuro. Luego vamos a hablar de la tensión religiosa que existe también en el país, con un par de apuntes. Y por último, hablaré bueno, de unas pinceladas también sobre algunos aspectos de India y su relación con el Indo-Pacífico, especialmente con el Océano Índico. Bueno, lo primero, destacar que para mí hay 4 grandes imperativos que rigen ahora mismo la política india. Podría haber más, pero yo lo he seleccionado en 4. La primera es, tenemos que recordar que India es un país que está en desarrollo. India es un país todavía que no ha alcanzado, y tiene de hecho muy lejos, ¿no? Pues alcanzar unas cotas de desarrollo para las grandes capas del país. Lo dice Narendra Modi, en esto emulando yo creo que a Xi Jinping, que él plantea, ¿no?, que para el 2047, ¿no?, pues que también la India sea un país desarrollado. Por lo tanto, ese primer aspecto es importante. India es un país que está en desarrollo y donde el principal objetivo es el crecimiento económico
para mitigar la pobreza. Esto es un imperativo para todos los gobiernos que ha habido desde el 47 hasta la actualidad. La cuestión es cómo hacerlo. El segundo punto que quiero destacar es que el segundo imperativo es la integridad territorial. India tiene tres insurgencias en su seno, la de corte separatista y bueno, como yihadista en Jammu y Kashmir, la maoísta en el este del país, que es quizás de las más perseverantes, y luego una tercera en el noreste del país que va a menos y bueno, ya no tiene el impacto que tuvo en el pasado. Pero es cierto, ¿no? Pues que la India sigue teniendo, ¿no? Potentes insurgencias que tiene que combatir, que amenazan la unidad territorial y al mismo tiempo tiene un problema fronterizo, no voy a referirme a Pakistán, también un problema fronterizo con China. Por lo tanto, este imperativo de garantizar la integridad territorial sigue estando vigente. El tercer aspecto es cómo ordenar el país, ¿no? Estamos hablando de un país ahora mismo con 1.400 millones de habitantes, multirreligioso, multiétnico, multilingüístico, multicultural, con una disparidad social terrible, con una disparidad económica terrible, y quizás uno de los aspectos, ¿no?, que más llama la atención desde fuera y que está causando pues, quizás más atención, ¿no?, es toda la tensión religiosa. Esa tensión religiosa existe, obviamente hay una mayoría hindú y unas minorías musulmanas de unos 200 millones, cristiana 2,26 millones y luego sikh y cristiana religiosas en el país, bueno, pues obviamente también está creando algunas fricciones, tres de ellas. Y luego, por último, es el imperativo. Y ahora hay una demanda, yo creo, más interna dentro del país, obviamente también muy vinculada a que la India tiene que tener ya un papel internacional, no solo regional. El imperativo también se está marcando con cada vez mayor claridad. Bueno, dicho estas cosas, para hablar destacar dónde estamos en esta dicotomía proteccionismo. Bueno, básicamente la India, como he dicho, es imperativo. La India, desde los primeros gobiernos de India hasta pues, los 80, el papel del Estado, la protección de la industria local, la limitación de las importaciones era la cuestión básica, el comercio era limitado y con países muy concretos, y todo ese, ¿no?, armazón proteccionista del país y donde había un rol muy importante del Estado salta por los aires. Va saltando por los aires en los 80, pero es cierto que es con la guerra del Golfo del 91, el fin de la Unión Soviética, cuando la India pues, se vio obligada a iniciar una nueva forma, ¿no?, de desarrollo económico. Desde el 91 hasta la actualidad se ha desarrollado un proceso de liberalización de la economía. Se han aumentado obviamente las exportaciones, han aumentado las importaciones, la India se ha embarcado en diversos tratados de libre comercio y bueno, se ha dado un progreso económico yo creo que notable, y hay que hacerlo aquí notar, ¿no? Pero en la idea, ¿no?, primera quiero destacar aquí que mi sensación ahora mismo es que ahora mismo la India se encuentra en una situación vamos, de impasse, ¿no?, de status, de hacia dónde ir. Y voy a intentar armar mi pensamiento. Hace unos meses, bueno, Narendra Modi consiguió su tercera victoria consecutiva, ha logrado armar un gobierno de coalición, que había ciertas dudas cómo iba a funcionar, está funcionando, y sobre todo lo que ha habido en los últimos meses, pues ha habido elecciones locales donde bueno, pues, el BJP de alguna manera ha salido reforzado, sobre todo en Haryana y sobre todo hace nada en el estado de Maharashtra, ¿no?, que es de los más pobres del país y es donde está la potencia económica. ¿Qué quiero decir con eso? Que mi sensación es que el gobierno de Narendra Modi va a tener en cierta manera las manos un poquito libres, ¿no?, para hacer ciertas apuestas, ¿no?, arriesgadas. Y esto lo conecto con la idea de esta dicotomía liberalismo-proteccionismo. Es verdad que Modi se presentó como un campeón del liberalismo, es cierto que ha hecho cosas en ese aspecto, pero también ha hecho elementos contrarios, ¿no? Es suyo ¿no?, la política de Make in India, que yo creo que ha hecho cosas interesantes, ha desarrollado más la industria farmacéutica, la industria manufacturera pues también ha cogido cierto ritmo, pero lo cierto es que tenemos también quizás bastantes sombras en estos años de desarrollo económico, ¿no? Las FDI, digamos, la inversión directa extranjera ha descendido, la inversión directa extranjera china es muy limitada y ahora mismo está súper controlada. A pesar de que hay ciertas industrias manufactureras pues han conseguido cierta fortaleza, el peso de las manufacturas y de la industria en la India sigue siendo básicamente el mismo. Hay un dato que a mí me da siempre mucho miedo, ¿no? En la India, básicamente cada mes 1 millón de jóvenes mayores de 18 años cumple esa edad, ¿no? Por lo tanto, la India necesita un crecimiento económico muy alto para garantizar trabajo, ¿no?, para garantizar trabajadores. Y ahora mismo, a pesar de ¿no?, pues de este crecimiento al 6,5%, 7%, bueno, pues no está cumpliendo con eso. Y hay una sensación en la India
de relativo estancamiento, ¿no? Y es aquí donde yo voy a, ¿no? voy a decir, ¿no? ¿Qué podemos encontrar, ¿no? Y qué derivadas internacionales puede tener. Yo creo que ahora mismo, leyendo entre líneas, esto lo ha dicho hace poquito el ministro de Exteriores indio, ¿no? Hay dos grandes dilemas que la India debe de confrontar, es decir, cómo volver a fomentar el desarrollo económico, cómo volver a intentar mitigar la pobreza y sobre todo cómo volver, ¿no? A conseguir, yo diría que tres grandes objetivos que tiene la India, ¿no? Que es volver pues básicamente conseguir más inversión directa extranjera, fomentar la llegada de tecnología y hay una cosa muy importante que es elevar, ¿no? La calidad y los salarios de toda la masa trabajadora. El dilema está en abrirse o no abrirse, ¿no? Y yo creo que aquí voy a enganchar con los dos aspectos internacionales. En el año 2019, para mí es, para decir un año, es un poquito el año en el que India, ¿no? Esa apuesta por la liberalización, pues de alguna manera termina de una manera abrupta. Por decir un año, en el año 2019, es cuando la India se retira de las negociaciones por entrar en el Regional Comprehensive Economic Partnership. Ellos deciden no seguir y obviamente las razones de alguna manera eran obvias, ¿no? Había un miedo a que se inundarían de productos chinos, había miedo a que le pasaría lo mismo que le ocurrió con el Tratado de Libre Comercio con el sudeste asiático, donde las exportaciones, y es cierto, comentaron, pero las importaciones pues, han ido fuera de control, por lo tanto había una falta muy grande de competitividad en la industria india, ¿no? Y luego había un miedo que básicamente el sector agrícola del país, que son los más potentes del país, donde más gente se emplea, pues obviamente sufriría, ¿no? La llegada de productos masivos agrícolas de terceros países. Eso se abandona y hay otro, y entonces ese aspecto ahora mismo se está en debate, es decir, hasta qué punto, ¿no? Podría volverse la India, ¿no? A embarcarse en futuras negociaciones de tratados de libre comercio. Hay una ronda con la Unión Europea, hay rondas con el Reino Unido y luego está, ¿no? La derivada de poder volver a entablar, digamos, negociaciones y poder llegar a un pacto o, digamos, ingresar en el RCEP. Esto es importante porque si eso se llevaría adelante, estaríamos hablando de que se crearía una gran zona de libre comercio con más de 3.400 millones de habitantes y obviamente, pues a nivel de desarrollo económico, si eso funcionaría, pues básicamente ese giro al Pacífico, como, digamos, yo creo que sería mucho más intenso, las relaciones interregionales en el económico serían mucho más potentes y obviamente por los intereses básicamente de otros estados en el Indo-Pacífico, bueno, pues yo creo que se verían de alguna manera debilitados. Esa derivada es importante y vamos a ver cómo Narendra Modi decide, ¿no? Darle un nuevo impulso a lo que yo entiendo que será su tercer y último mandato, es decir, cómo volver, ¿no? A generar crecimiento económico potente. Y está entre esa derivada, entre, por un lado, conseguir con lo que hemos tenido o darle un nuevo acelerón a políticas más liberalizadoras. Y esto también está mucho en relación con lo que puede pasar con China. Las relaciones entre China y India a nivel político están rotas o son malas, no vas a decir que están rotas. Los ecos, ¿no? De la crisis del 2020 siguen presentes y eso pues produce, yo digo, anomalías, ¿no? La anomalía reside en que los dos grandes son dos grandes socios comerciales, pero que a nivel de inversión extranjera de los dos países en sus respectivos países pues es básicamente mínimo, ¿no? Y eso la India sabe que tiene un problema ahí. Sabe que la India, de hecho, lo que he leído hoy, curiosamente, ¿no? Del ministro de Exteriores indio, es que obviamente bueno, puede haber movimientos en esa línea, ¿no? De alguna manera mejorar las relaciones diplomáticas con China, intentar hacer algún tipo de mejora en las relaciones, digamos, en el Himalaya y que eso facilite pues, básicamente la llegada de capital chino. Ahora mismo, desde el 2020, esas inversiones de los países que rodean a la India a nivel fronterizo pues, se están controlando una por una y yo creo que ese aspecto es algo que también tiene que resolver China. Por tanto, estas dos derivadas, la de a mayores, hablamos de tratados de libre comercio, puede la India volver a embarcarse sí o no, y luego un restablecimiento, ¿no? Con China a nivel comercial. No digo a nivel comercial de exportación e importación, que eso funciona, hablo de inversión. Yo creo que ese aspecto es importante. Eso respecto al aspecto económico y para centrarme. Respecto al aspecto de seguridad, yo tengo dos ideas que quiero resaltar. He dicho antes que había tres grandes insurgencias, pero voy a centrarme en un aspecto que ha tenido cierto impacto internacional, que es básicamente pues el asesinato, ¿no? De líderes separatistas sikhs en Canadá, un intento de asesinato de un líder separatista sikh en Estados Unidos, y luego el asesinato, ¿no? De líderes, digamos, de la insurgencia yihadista y algún sikh también en Pakistán en los últimos 2 años. No quiero decir con ello que la India esté detrás, no voy a entrar ahí. Lo que quiero decir es que líderes independentistas, sikhs y líderes yihadistas que vienen de terceros países han sido asesinados. Eso ha causado, pues obviamente, una crisis diplomática con Canadá, que es el país que de alguna manera más fehaciente acusó a India de que sus miembros de cuerpos de seguridad estaban actuando en Canadá.
y eso propició una crisis diplomática tan potente que básicamente la India canceló la entrada de personas indias en el territorio canadiense. Esto es curioso, porque yo tengo conocidos canadienses de origen indio que no podían ir a ver a sus padres, ¿no? Debido a esto, ¿no? Entonces me refiero que fue el primer gran encontronazo, ¿no? Un poco entre Canadá e India a nivel internacional, pero que sí mostró una India que está escaso, ¿no? De que estaría detrás de estos asesinatos, ¿eh? Pues que tendríamos una India mucho más activa a nivel internacional, ¿no? Y luego esto tiene una derivada con un tercer país que haré con ello. Por lo tanto, ese aspecto es interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos hablando de una India que puede hacer estas actividades sí o no? No entramos, pero digamos que está habiendo, ¿no? Un asesinato selectiva, ¿no? De líderes terroristas en terceros países. Yo creo que ese dato sí que es interesante y tiene repercusiones. El segundo punto a nivel respecto a la integridad territorial es destacar básicamente lo que está pues ahora mismo ocurriendo en Cachemira. Bueno, los números de las insurgencias en la India han bajado todos, especialmente el de Cachemira, ha bajado el número de muertos de civiles y fuerzas de seguridad en el noreste. Sin embargo, la maoísta sigue más o menos igual, ¿no? Pero me voy a centrar un poquito en el papel de Israel, ¿no? Un poco por darle una vinculación internacional. Israel y la India tienen una relación muy especial, muy curiosa, yo diría que muy compleja, ¿no? Difícil de analizar, pero lo cierto es que Israel se ha convertido pues, en un socio importante en materia de defensa de la India, ¿no? Esto ha llevado que, pues, bueno, desde que estalló la guerra en Gaza, la India se mostrara comprensiva, ¿no? Con las acciones israelíes tanto en Gaza como en el Líbano. Muy a última hora ha pedido un alto el fuego, ¿no? Más a última hora, pero básicamente ha estado comedida, ¿no? Y esto es importante porque tanto la India como Israel, ¿no? Sobre todo Israel ha contribuido, ¿no? A la lucha contra estas insurgencias locales en la India, principalmente Cachemira. Israel vende radares a la India, Israel vende rifles a la India, Israel vende perdón, drones a la India. Israel y la India tienen industria compartida de defensa produciendo drones en Hyderabad, por favor me refiero que es importante. Y luego hay rumores, y esto es algo que nunca se podrá comprobar, yo no lo sé, de que ha habido personal israelí, por ejemplo, en interrogatorios en Cachemira. Eso ha sido así, no ha sido así, pero lo cierto es que, bueno, la India se acercó a Israel ya en los 90, en el 92 se la reconoce, y se le acerca porque querían aprender de ellos, ¿no? Cómo combatir el terrorismo a nivel interno y cómo combatir el terrorismo a nivel externo, golpeando más allá de las fronteras. Por lo tanto, esto ahora mismo, esta relación a la India, no le ha pasado, yo creo que factura. La India es un país con esta complejidad que tiene, ¿no? Ha sabido tener buenas relaciones con Emiratos Árabes Unidos, pero también con los saudíes, pero también con los iraníes, con los rusos, ¿no? Y ahora mismo, ¿no? Estas buenas relaciones con Israel, digo, en este momento geopolítico, que yo creo que es lo curioso, bueno, al día de hoy no le veo que le haya causado, digamos, algún tipo de cuestionamiento internacional. ¿Podría pasar en el futuro? Bueno, podría ser, y esa derivada luego la podemos comentar. Y luego hay otra derivada que a mí me parece interesante en materia de seguridad y defensa, es que, bueno, está vinculada a China, ¿no? El programa nuclear indio responde a la derrota en el 62 contra China. Ellos se dan cuenta que a nivel convencional no pueden con los pakistaníes, pero no pueden con los chinos y desarrollan un programa nuclear. La India, para mí, yo soy muy pesimista, soy muy crítico de la India con sus políticas nucleares. India no ha firmado el Tratado de No Proliferación, India no ha firmado el tratado para poner fin a las pruebas nucleares, India no ha firmado ni tiene intención de firmar la propuesta digamos, de detener la producción de material nuclear. Y India en esto es un país que es clave, ¿no? ¿Por qué? Porque si India se subiera al carro de la lucha contra la proliferación de armamento de este tipo, pues tendríamos mucho ganado. Ahora mismo eso no va a ocurrir y por eso básicamente todas las decisiones que toma la India en materia nuclear y que están vinculadas a la frontera con el Himalaya, pues básicamente tiene un impacto, digamos, directo en todos los acuerdos de proliferación. Yo creo que no va a haber cambios ahí, ojalá lo habría, pero soy pesimista. Por ese aspecto sí quería destacarlo. Y ya por último, respecto a la tensión religiosa en el país, bueno, podríamos hablar de muchas cosas. Voy a seleccionar tres elementos que pueden tener derivadas internacionales. La primera es que, bueno, la famosa ley, ¿no? De acceso a la nacionalidad para minorías pues hindúes, cristianas, sikhs, parsis y cristianas, básicamente de países que rodean a la India, pues que es del 2019, pero entró en vigor justo en marzo, un poquito antes de las elecciones. Quizás como elemento polarizador, no voy a entrar en ese debate, pero podría ser. Ya ha entrado básicamente en vigor, ¿no? Y básicamente, bueno, pues las reacciones, las reacciones, en mi opinión, ya ocurrieron en el pasado, ¿no? La crítica desde ciertos países, pues árabes o musulmanes, en mi opinión, fue muy, muy escasa.
y no ha tenido un gran coste. Básicamente las críticas a esta ley vienen de dos partes. La primera es, se le acusa de ser una ley, ¿no?, que básicamente rompe el carácter secular del país al vincular el acceso a la nacionalidad a tener a una particular, digamos, religión. Y en segundo término, bueno, se acusa básicamente de que esta ley pues, esconde pues, un ataque a la minoría musulmana, básicamente por no concederles esa posibilidad a ellos, ¿no? Y dicho se dice, bueno, si usted desea proteger a las minorías religiosas en terceros países, ¿no?, ¿por qué no protege a los ahmadis, por ejemplo, en Pakistán? ¿O por qué no protege a los rohingyas de Myanmar, ¿no?, o viceversa en Afganistán? Bueno, esta es la situación, esa ley ya está en vigor, esa ley a nivel internacional tuvo eco, yo diría mediático, pero lo mismo a nivel de árabe y mundo musulmán, pues yo diría escaso. Y hablo, por ejemplo, del caso de Indonesia, es el mayor país musulmán del mundo, el impacto de esas normas, ¿no?, con respecto a las relaciones con Indonesia, pues no se han visto tocadas, ¿no? Obviamente ha sido crítica a Pakistán, etcétera, pero digamos Pakistán tiene una relación, digamos, especial con la India. Y luego hay dos aspectos más de carácter religioso que sí que tocar, porque en general no se tocan mucho fuera. A mí me llama la atención. Una es la minoría cristiana. La minoría cristiana en la India tiene problemas, eso es así. Tiene problemas vinculados al extremismo hindú, del hindutva, eso es así. Ahora mismo hay 26 millones de cristianos en la India. Se producen palizas a cristianos, se queman iglesias. Y de hecho, la agitación yo diría que está negativa, que se han dado para mí dos hechos que son simbólicos. La primera es que los arzobispos básicamente de la confesión cristiana en la India pues, se reunieron con Modi poco después de ganar las elecciones y le dieron un toque de atención. Le dijeron que ya valía, que no puede ser que la gente tenga problemas, que no puede ser que se les persiga con las leyes de anticonversión, que son básicamente algo totalmente dantesco. Y la segunda aspecto que se destacó es que básicamente sí que ha tenido cierta repercusión internacional, ¿no?, el tema de la minoría cristiana, básicamente porque desde Estados Unidos sí que se está siguiendo ese tema un poquito más, ¿no? Está la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa, que ha hecho algún llamamiento y ha hecho alguna crítica al gobierno indio por esta falta de libertad religiosa y por esta persecución, pero hasta ahí no ha llegado. ¿Pero podría derivarse más? Bueno, podría ser, pero ahora mismo la verdad que sí quiero dejar claro, ¿no?, que hay un problema ahí que puede ir a más, ¿no? Y estamos hablando de un país donde hay una mayoría no hindú, pero luego hay unos 200 millones de musulmanes que hacen de India el mayor país, el segundo país para musulmán del mundo, y un país que tiene 26 millones de cristianos. Y articular ese colectivo religioso es difícil, ¿no? Y obviamente pues ahora mismo se dan situaciones de violencia que creo que hay que destacar y que podrían acarrear ¿no?, cierto problema internacional para India, en el sentido, ¿no?, de perder un poco la reputación como país diverso, pero como país que defiende, ¿no?, este carácter multirreligioso. Yo creo que ahí sí que está erosionándose la imagen de India a nivel internacional. Y luego hay un punto que quiero destacar, que es el del Dalai Lama. El Dalai Lama tiene ya, lo tengo apuntado aquí, creo que son, ¿cuántos años tienes? Son 89 años. Él lleva desde el año 1959 en la India, en Dharamsala. Hay un gobierno en el exilio, tolerado por el gobierno indio. Y lo que va a ocurrir en los próximos meses o años, pues para mí es digamos, una de las grandes tendencias que va a pasar o que va a afectar a las relaciones entre India y China y los Estados Unidos, ¿no? El Dalai Lama morirá pues, de una manera natural y el Dalai Lama se entiende que se va a reencarnar. Aquí la pregunta es, ¿quién va a buscar ese Dalai Lama? ¿Se va a producir, se va a reconocer a dos Dalai Lama, uno en China? Puede ser que se reencarne digamos, en un ciudadano indio de confesión budista. ¿Qué va a hacer el gobierno indio ante esta futura reencarnación? Es decir, aquí hay una serie de, digamos, vamos, no voy a decir problemas, ¿no?, pero sí derivadas interesantísimas. Por un lado, China siempre ha sido vamos, ha prestado mucha atención a todo lo que ocurre en el Tíbet, es la mayor región del país, vamos, es el único sitio del país donde ha habido una insurgencia pues, un tiempo, apoyado también por Estados Unidos. Por tanto, hay miedo de que haya, bueno, pues con este relevo, ¿no?, en el liderazgo religioso del Tíbet, ¿no?, pues que eso produzca una desestabilización interna. Eso es un aspecto importante. Hay miedo, que hay infiltración, pero yo creo que eso de alguna manera la India, ¿no?, pues va a tener que tomar algún tipo de decisión sobre qué es lo que va a ocurrir con ese futuro Dalai Lama, bien sea en la India, bien sea en China, y al mismo tiempo, si se produce la muerte en la India, que entiendo que sí, digamos, qué se va a hacer, digamos, qué se va a hacer con ese lugar donde se entierre, donde se va a convertir en un lugar de peregrinaje. Quiero decir con esto que la decisión que se tome pues va a ser complicada, va de alguna manera a calentar las relaciones con China y vamos a ver cuál podría ser el papel, ¿no?, que aquí ejercería pues, a Estados Unidos. Y ya para acabar, la última pincelada que quiero tocar, bueno, la India en el Indo-Pacífico, yo creo que está... Aquí la India, en mi opinión, ha estado mucho tiempo viviendo a espaldas del Índico. El despertar indio con respecto al Índico se produce, en mi opinión,
de una manera abrupta. ¿No? Es con el atentado de Mumbai en el 2008, cuando ellos se dan cuenta que, ¿no?, un grupo yihadista sale de Pakistán en barco, asalta un barco pesquero indio en alta mar y con él llegan a Mumbai y no empiezan a pegar tiros, ¿no?, y provocan el gran atentado, ¿no?, pues del siglo en la India, ¿no? Ellos se dan cuenta que habían desprotegido el mar, no habían prestado atención, porque era un país que había mirado hacia adentro, había mirado hacia sus insurgencias, había mirado hacia Pakistán, había mirado hacia China, y se dan cuenta que tienen que prestar más atención hacia el Índico. Esa atención ya ha llegado, esa atención se ha traducido en que la India está sin duda acelerando la modernización de sus fuerzas navales. Ha construido, ya tiene 2 portaaviones, se va a meter con los submarinos nucleares, tiene completa la tríada nuclear. Es decir, la India se está rearmando y la India está intentando tener un mayor rol en todo lo que es el Índico, ¿no? Está intentando tener una magnífica relación con países africanos. Hablo de Sudáfrica, hablo de Tanzania, que es el segundo país socio comercial, hablo de Kenia. Está participando en campañas de antipiratería, ha protegido sus convoys por el estrecho, digamos, por la zona donde están operando ahora mismo los hutíes. Es decir, la India, hay un imperativo que yo he dicho, la India está saliendo. Ese tema de que la India tiene que emerger es parte de la política ya, yo creo que interna, y se le obliga no solo a ejercer un rol de liderazgo a nivel del sur de Asia, sino se le está obligando a ejercer un rol de liderazgo en el Índico y, por ende, vamos, por decir, una región que a mí me interesa mucho en el continente africano, ¿no? Por lo tanto, bueno, estas son algunas de las pinceladas, algunos de los elementos que están pasando en la India en estos últimos años, ¿no?, y que creo que pueden dar, ¿no?, algún giro a nivel internacional, o pueden tener algún tipo de impacto a nivel internacional. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias Javier por este ejercicio, yo creo, de síntesis fabuloso, porque todos los países son complejos, pero básicamente explicar la India, que es precisamente un país especialmente complejo, en tan poco tiempo, yo creo que es un ejercicio fantástico. Quizá una de las fortalezas que tiene la India precisamente es como es profesional de gestionar la complejidad, y por eso quizás se mueve también en este mundo pues cada vez más complejo hacia el que nos dirigimos, ¿no? Es profesional de gestionar la complejidad. Me gustaría dar la palabra. Como sabéis, hay una pequeña respuesta por parte de Ana Ballesteros. Sabéis que Ana Ballesteros es la investigadora senior en el Real Instituto Elcano, amiga también de CIDOB y de la CAF durante muchísimos años. Es un placer saludarla y saludarlos a todos, dar las gracias también a Casa Asia y recordarles a todos y a todas que al final de esta reacción abriremos un poquito de espacio para que nos transmitan sus preguntas. De momento no tenemos aún ninguna, pero les animamos muchísimo a plantear, mira, llega la primera justo ahora, a plantear preguntas a través del chat. Yo como moderador pues haré lo que pueda para poderlas transmitir a la mesa. Guardaremos, si podemos, pues entre 15, una cosita así, 15 minutos para poder trasladarlas. Y nada, pues Ana, si te parece, nos gustaría escuchar tus reacciones. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la organización. Yo creo que los que estamos aquí somos todos muy proselitistas de la India, nos gusta mucho hablar de Asia y para nosotros siempre es un placer y la pena es que tengamos tan poco tiempo, ¿no?, para hablar de tantas cosas. Me sorprende que hayas sido capaz, Javier, de resumir tantísimo en tan poco tiempo. Es casi un milagro, ¿no?, porque es lo que tú acabas de decir, Oriol. Es un país tan complejo, es como yo siempre comparo la India con la Unión Europea, ¿no?, porque al final no es solo un gobierno central de Modi, hablamos mucho de Modi, pero luego hablamos de los 28 estados, que es como los 27 países de la Unión Europea, con lo que esa complejidad, cada estado, luego los estados son también a su vez muy importantes para la gobernanza general de India, con lo que añade mucha más complejidad, ¿no?, de la que ya conocemos. Respecto a lo que ha dicho Javier, estoy de acuerdo con buena parte de lo que has dicho. Hay aspectos que yo también resaltaría de lo que habla Javier. Yendo un poco, voy a saltar la parte económica, no es mi fuerte precisamente, aunque sí que es cierto que el factor económico sea clave para entender el triunfo de Modi, para entender lo que la gente le pide realmente a Modi, y cómo vamos o podemos ubicar todas estas tensiones religiosas, todo este jugar con el mayoritarismo o con la democracia mayoritaria para ganar elecciones, utilizando, ¿no?, esta polarización que, si tomamos el caso de Uttar Pradesh, pues no triunfó, ¿no? Entonces estamos viendo cómo parece ser que la población, más allá de que simpatice o no con la Hindutva, acaba votando
a aquella persona que vaya a desarrollar el país. Al final es esto, por eso es tan clave esto que has dicho, Javier, de mitigar la pobreza, de tener muy en cuenta cómo se sigue creciendo y cómo se reparte este crecimiento, ¿no? Entonces, por una parte, el tema de las tensiones, yo veo que hay muchas tensiones, que a lo mejor se nos ha quedado un poco fuera y que me gustaría mucho resaltar, porque no sé si es una tendencia que a lo mejor yo exagero o es una tendencia que es real y que está ahí, ¿no? Y estoy viendo esa polarización que parece funcionar más en el norte y en el sur. Yo no sé si está habiendo realmente una división norte-sur que va en aumento en India. Yo no sé si este es un factor que podríamos tener en cuenta, hasta qué punto es una percepción, hasta qué punto es una realidad. Por una parte, unas ciertas políticas que funcionan mucho más en el norte que en el sur, aunque me sorprende la victoria en Maharashtra, precisamente, de la coalición del BJP, pero aún así yo creo que las razones por las que se votan no tienen tanto que ver con la Hindutva como con temas económicos y con temas de desarrollo. Eh, esa sería una visión, ¿no? Esta India a dos ritmos, es una India más polarizada en el norte, una India un poco más tranquila o relajada en el sur respecto a este tema de las tensiones. Una India en el sur con mayor crecimiento económico, con una mejor calidad de vida que en el norte, y cómo se puede equilibrar, ¿no? Desde el gobierno de Delhi, cómo se puede equilibrar y cómo se puede atraer a estos estados del sur a los que todas estas dinámicas que funcionan en el centro, en Delhi y en el norte, no funcionan tanto en el sur, ¿no? Entonces vamos a ver cómo eso se podría conciliar. Por otra parte, es cierto que la Hindutva a nivel ideológico funciona más en el interior de India, o puede funcionar de alguna forma con algunas diásporas, pero el gobierno de Modi es cierto que tiene una gran capacidad de mantener esta ideología dentro de casa y de ser mucho más pragmático, más neutral a la hora de relacionarse con los demás. Es cierto que en política exterior lo que prima es el interés, lo que prima es el desarrollo, y es por eso por lo que puede India vanagloriarse, y lo hacen muy bien, de su buena relación tanto con palestinos como con israelíes, a pesar de que esto parece que haya cambiado, ¿no? Pero es cierto que India también ha respaldado de alguna forma, ¿no? al gobierno, a la autoridad palestina. ¿Cómo se lleva bien con Irán? Se podría llevar mejor si no hubiera sanciones. ¿Cómo se lleva bien con Irán y a la vez con saudíes? ¿Cómo ha conseguido aprovechar los planes, las visiones 2030 de Emiratos y de saudíes para alinearse, ¿no? En ese a lo mejor cambio normativo, ese voluntad de los países, de las potencias medias, de tener una mayor voz y de establecer estos lazos, estas conexiones entre sudeste asiático, entre sur de Asia y Asia Occidental, lo que nosotros llamamos Oriente Medio, cómo esta voluntad de acercarse entre ellos también forma parte de esta habilidad de India de saber negociar sus bazas, ¿no? Con estos países de una forma que no acabe y de esto ya hablaremos, ¿no? Pero de decidirse ni por India ni por Estados Unidos, o de jugar con ambos de alguna manera. Entonces, esto también creo que hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente, no quiero seguir, pero yo echo de menos Bangladesh en este resumen, porque la tensión de Bangladesh se ha reflejado mucho en India. La tensión, por ejemplo, de la enmienda de ciudadanía empeoró mucho la relación de India con Bangladesh antes de las protestas anti-Hasina. Entonces, este tipo de discursos anti-bengalíes, este tipo de discursos tan negativos hacia los bengalíes, ¿no? Que no solo en Assam, no solo en el noreste, sino también en Amit Shah, por ejemplo, ¿no? Decir barbaridades de ellos. Y cómo hemos visto protestas en Bangladesh contra Modi por este tipo de ley, cómo hemos visto que han echado a Hasina, cómo hemos visto que Hasina acaba en Delhi refugiada, y cómo eso está perjudicando precisamente a India, con uno de los pocos países con los que se llevaba bien en el vecindario, porque a lo mejor es una contradicción que para Modi haya sido tan importante la política de vecindario y resulta que con quien peor se lleva es con los vecinos.
Entonces, ¿cómo conciliamos esto, no? No sé si tenéis comentarios. A mí me encantaría escucharos porque me parece que todo lo que India precisamente predica a nivel global, multilateralidad, tal, no lo practica en el vecindario. Esto de la conectividad no lo practica en el vecindario. Entonces, ¿qué hacemos con eso, no? ¿Qué hacemos con este tipo de contradicciones que los vecinos ven tan claro, pero que India sigue, parece, sin verlo? Y muchas gracias. Sí. Muchísimas Nada, gracias, muchas Ana. gracias. Oh, ¿Te perdón. parece, Javier, te iba a invitar directamente a responder a las preguntas de Ana? Sí, no, Ana, muy rápido. Sí, a Bangladesh no lo he citado, se me ha pasado, pero obviamente sí. A ver, una cosa es la narrativa, Ana, y estoy de acuerdo, ¿no? De intentar mantener esas relaciones. Hay una política vencida hacia los países del sur de Asia, pero otra cosa es la pura realidad, ¿no? Ha sido, con respecto a Bangladesh, ha sido un fracaso absoluto. No les ha salido bien, eso causó mucha tensión en Bangladesh, que posiblemente pues fue, digamos, gasolina para, digamos, que el país se polariza más, ya al final, pues así ha acabado en la India, ¿no? Y hay una cosa que no he dicho sobre la ley de ciudadanía, ¿no? Que me falta y no lo he comentado, es que la India todavía no ha firmado la Convención sobre los Refugiados, ¿no? La tiene todavía sin firmar y a mí es algo que me extraña mucho, ¿no? Pero por lo menos ojalá hubiera habido algo positivo de esta ley, ¿no? Que hubiera forzado a la India, ¿no? Bueno, a firmarla, ¿no? Y a obligarse, ¿no? A tratar de otra manera, ¿no? Pues a las personas que llegan de sus fronteras, ¿no? Pero bueno, ese aspecto. Y sobre Bangladesh sí, no se ha podido mantener ese, digamos, buena velocidad con todos y obviamente ha sido un factor de inestabilidad en el país. Sobre el país, y el país yo creo que ahora sí que está partido norte-sur, los partidos del sur son más regionales, más locales. Es cierto que tienen un mejor nivel de vida, pero yo sí, vamos, destaco que hay un motor económico que es Maharashtra y Gujarat, que a mí me parece muy interesante, ¿eh? Y a mí no me ha sorprendido la victoria de Maharashtra. Yo analicé estado por estado, o sea, digamos, diputado por diputado, las elecciones en Maharashtra y en Uttar Pradesh, para entender un poco el retroceso del BJP en las elecciones y estaba convencido que el momento que articularan una mejor narrativa de campaña, harían una mejor, digamos, campaña con respecto a sus socios, iban a poder volver a maximizar, ¿no?, posiciones. Y al mismo tiempo, las elecciones de 2024 se jugaron. En mi opinión, había una falta de claridad temática, ¿no? Y había cierto conformismo que la victoria estaba segura. ¿Qué quiero decir con ello? Que para mí el 2024 fue un golpe, ¿no?, a las aspiraciones del BJP de no conseguir esa supermayoría absoluta, pero se pusieron las pilas rápidamente a volver a recuperar el terreno perdido en Maharashtra, ¿no?, que es el segundo gran estado del país. Han conseguido sus mejores resultados y han barrido la oposición, ¿no? Por lo tanto, ese aspecto yo creo que sí es importante. Pero el país, sí, el país está partido básicamente en dos, eso el carácter legislativo va a funcionar mejor en el norte que en el sur, y es uno de los grandes, ¿no?, miedos que tenía, ¿no? Vamos a ver, ¿no?, estos 5 años, ¿no?, si se produce, ¿no?, un mayor distanciamiento norte-sur o de alguna manera podemos ver algunos elementos de integración. Sobre Irán, a mí me tiene fascinado Irán y la India, ¿no? Me parece más razonable, fíjate, entender las relaciones entre la India y Arabia Saudí, ¿no? Unas relaciones basadas en la energía, con Israel, con la Autoridad Palestina, con los Emiratos Árabes Unidos. Date cuenta, la diáspora india en Emiratos Árabes Unidos es tremenda, con lo cual eso es un elemento clave en las relaciones bilaterales de ambos países. Pero en el caso de Irán, yo siempre iba a decir, voy a argumentar mi respuesta en dos grandes cosas. Los dos países no se ven como dos países. Modi, ¿no?, el grandioso Modi, él se ve como un poder civilizatorio. Y en Irán se ve a sí misma como otro poder civilizatorio. Estamos hablando de un intercambio de palabras, ¿no?, entre dos civilizaciones, la civilización persa y la civilización india, ¿no? Y esos aspectos se reconocen. ¿Qué tengo que decir con ello? La India y la República Islámica de Irán actual, a pesar de que ha habido momentos malos, cuando la India, por ejemplo, fue crítica del programa nuclear iraní, o cuando Irán fue muy crítica de las acciones indias en Jammu y Cachemira, sobre todo en los 90, ahora eso se acabó. Hubo tensión, pero la India e Irán siempre han mantenido el diálogo político. Punto uno. Punto dos, los dos se conocen perfectamente. Tú sabes bien, ¿no?, la gran época, ¿no?, digamos, esplendor indio, la época mogul, y la lengua de la corte era el persa. ¿Qué quiero decir con ello? Son países que son hermanos, han bebido, ¿no? Entonces, esas relaciones, ¿no?, entre dos hermanos a veces se pueden llevar mal, puede haber tensiones, pero son dos países que hay unos intercambios, ¿no?, digamos, civilizatorios importantes. Luego, al mismo tiempo, si no miramos las sanciones, Irán ha sido un país suministrador de recursos energéticos muy potentes
para la India, y eso explica, pues a nivel político, económico y de seguridad, ¿no?, que los dos también convergían en querer tener un Afganistán pues básicamente sin talibanes, y ahora que hay talibanes, pues que el Afganistán talibán no se vea de las manos, ¿no? Yo creo que hay más aspectos de convergencia que digamos que de desunión. Y eso, ¿no? Yo creo que esto es un poco bueno para todos, ¿no? Para entender qué son las relaciones internacionales. Pues las relaciones internacionales son algo que explican cómo una república teocrática chií como la iraní tiene unas relaciones estables, con momentos positivos, momentos negativos, con un país multirreligioso, multiétnico, y que a veces tiene un problema con su minoría religiosa, que es el Islam. Bueno, esto es la foto, ¿no? Y luego hay un punto, ¿no? Es a lo del Global South, ¿no? Para mí cada vez lo noto más, ¿no? Además estuvimos juntos, Ana, en esto, ¿no? Cuando íbamos, estamos recordando nuestros momentos, cuando íbamos del aeropuerto al hotel, íbamos justo, ¿no? Acababa de acabar, ¿no?, la ceremonia, ¿no?, del G20, y en esa zona del G20 se produce para mí un hecho que sí es muy importante, que es la African Union se le concede ya, no, un sitio definitivo como un miembro permanente del G20, es decir, África entra al G20 de mano de la India. Obviamente será más complejo, ¿no?, pero a nivel de Modi ha vendido al mundo africano y al mundo del Global South de que gracias a ellos los africanos tienen una voz dentro del G20. Y les dice, yo también he sido colonizado, yo también me he sentido maltratado por el Occidente, yo también no acepto las reglas que me está tocando vivir, y juntos podemos cambiarlo, juntos podemos hacer un mundo multipolar, juntos podemos conseguir, ¿no?, que las potencias africanas se hagan en Naciones Unidas. Juntos, y esto es algo de la semana pasada, la India ha sido muy crítica en la última reunión del COP29 o 30, ya no sé ni cuál van, con el reparto, ¿no?, de transferencias de dinero de los países ricos a los países pobres para el tema de la descolonización, que ha dicho que es una vergüenza, y básicamente haya unido fuerzas con los países africanos. Yo creo que en eso ahí la India sí que está sabiendo, digamos, moverse bien, ¿no?, como esa nueva voz, ¿no?, de un sur global en el cual no entra China, pero que entra toda África, que entra también Latinoamérica, que entran ciertos países del Middle East, que entran ciertos países del sur de Asia, ¿no? Bueno, yo creo que eso sí que está jugando esa carta, y ese es un vector internacional que está por ver, porque tampoco hay que darlo todo por sentado, que vaya para adelante o que vaya para atrás, pero que los intentos de Modi sí que están claros por ahí. Perfecto, pues muchísimas gracias a los dos por las reacciones y por las respuestas. Tenemos ya un par de preguntas. Animo de nuevo a que nos planteen las que les pasen en mente. Intentaré sintetizar un poquito más porque te agradecían, Javier, la mención a Tíbet y te preguntaban por un tema concreto, que era un poco más, si podías profundizar un poquito más en esta mirada de la India hacia Tíbet y en particular en el tema de los visados, porque nos decían que no es un tema que a la India sea flexible o que esté más o menos abierta. Entonces, a ver si nos podías comentar un poquito más o ampliar un poquito más esta mirada de la India hacia Tíbet. Si te parece, te planteo otra que era un poquito más concreta, que es acerca de una próxima reforma de la representación de los estados en el Parlamento Nacional y cómo tú pensabas que esto podía afectar la gobernabilidad a medio plazo, ¿no? Si te parece, planteamos estas dos. Esperamos un poquito a ver si nos llega alguna más. Yo también tenía alguna ya en mente. Ahora me he cogido alguna respecto al entorno regional, pero si parece, atendemos a estas dos y vemos si alguien más se anima. Bueno, respecto al Tíbet, bueno, vuelvo a ello. Yo siempre digo, ¿no?, la primera decisión en política exterior, me puede corregir Mario, la primera decisión que toma Mao Zedong en política exterior es recuperar el Tíbet. Se produce una invasión, Tíbet se acaba integrando en la República Popular, y bueno, luego en el año 59, debido a la revuelta, el Dalai Lama abandona Tíbet y se refugia en la India. Eso fue una fuente digamos, de tensión con China, y yo creo que fue uno de los factores, ¿no?, que bueno, vino a contribuir, ¿no?, en ese deterioro de las relaciones, ¿no?, sino-indias que llevaron a cabo de la guerra de los 60 y en adelante. Bueno, desde el 59 hasta aquí, ¿qué ha pasado? Bueno, pues la India ha permitido al gobierno tibetano en el exilio en la India. La India básicamente ya buena parte, ¿no?, de los bueno, en la India básicamente hay miembros que siguen el budismo tibetano, tanto en Sikkim como en otras partes del país, con lo cual para la India es un tema que es importante. Entiendo que la India, ante el futuro digamos, de la muerte del Dalai Lama, su política está en formación, y es a lo que yo venía a declarar. Es decir, yo creo que tiene posibilidades, y las posibilidades variarían pues, según los acontecimientos que vayan ocurriendo. Es decir, primero, si se produce, cuando se produzca la muerte, yo creo que va a ser clave dónde se va a producir esa muerte. Es decir, se va a producir en territorio indio. Si se produce en territorio indio, se va a permitir
que miles de seguidores tibetanos o budistas tibetanos de otras partes del mundo, en el caso del Tíbet, lleguen con asiduidad a la India, pues eso será complicado. En mi opinión será complicado y la India no creo que cambie mucho su política de visado respecto a eso. Eso punto uno. La muerte del Dalai Lama se produce en China porque él, ¿no?, puede percibir que la muerte está cercana y decide volver al Tíbet e intentar algún tipo de, no sé, de algún tipo de negociación con el gobierno comunista. No lo sé, pero si decide volver a China, ya obviamente India no va a tener nada que decir. Yo creo que hay por el lado positivo no sé si es positivo o negativo, pero obviamente si el Dalai Lama muere en China, de alguna manera se quitaría tensiones geopolíticas con China. Y si muere dentro, pues va a tener que tomar decisiones ya no solo respecto a qué hacer, ¿no?, con el futuro cuerpo y digamos, con las reacciones, ¿no?, de sus seguidores a mí en el futuro, como si muera ya. Más cosas. Se reencarna en la India, se reencarna en China. Para mí es un debate religioso que hay que tener cierto cuidado, ¿no? Pero puede darse la posibilidad de que el gobierno chino reconozca o declare que ha encontrado la reencarnación del Dalai Lama y que esa persona es de origen tibetana y que se encuentra dentro de la República Popular China. Bueno, ¿qué ocurre si si esa reencarnación se produce en un territorio indio por medio, por ejemplo, de un ciudadano indio? Bueno, yo creo que esos son dos posibles escenarios que se pueden producir en los cuales encontremos que haya dos Dalai Lama y que no tengan reconocimiento internacional o que tengan un reconocimiento internacional diverso. Y digo esto porque es interesante, porque bueno, en la propia República Popular China, ¿no?, en la presencia de cristianos siempre ha habido una iglesia cristiana oficial, ¿no?, y una iglesia cristiana no oficial. Es decir, no sería no sería tan extraño, ¿no? Obviamente todo esto vendría a complicar la situación, pero es algo que se puede producir, ¿no? Y luego al mismo tiempo, lo he comentado antes, ¿no?, Estados Unidos en los últimos 20 años ha hecho 3 leyes vinculadas a Dalai Lama, o sobre todo a aspectos tibetanos. La del 2023 es muy clara cuando decide destinar dinero digamos, a intentar luchar contra la propaganda de desinformación que entiende el gobierno americano que hace el gobierno chino contra el Dalai Lama. Con lo cual, pase lo que pase, el Dalai Lama muere en la India, vuelve a China, se reencarne en China, se reencarne en la India, el Estados Unidos va a tomar cartas en el asunto. Más si cabe, y esto es algo que es curioso, ¿no?, cuando esa muerte muy posiblemente se produzca cuando Donald Trump está, ¿no?, pues gobernando, ¿no? Es decir, imaginemos que hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, imaginemos que hay una mayor tensión geopolítica por igual entre Estados Unidos y China, imaginemos que hay una mayor tensión geopolítica entre Estados Unidos y China por algo que puede ocurrir en Corea del Sur o por algo que puede ocurrir en Japón o por algo que puede ocurrir en Ucrania, y a esto se le suma, ¿no?, como un aspecto que para China es vital, ¿no?, como es su estabilidad en la región del Tíbet y todo lo relacionado con la religión, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay muchos escenarios que los buenos políticos y buenos estadistas tendrán que hilar muy fino para, bueno, pues que las tensiones o puedan disolverse o puedan escalar. Es así de claro, pero soy pesimista. Y respecto al punto de los visados, creo que el gobierno indio no va a aflojar, ¿no? Y al mismo tiempo creo que puede utilizar la política de visados, ¿no?, en la relación, digamos, de una especie de tangencia, ¿no?, las relaciones que pueda tener con la República Popular. Yo creo que ahí puede utilizarla. Cerrar el grifo o abrir el grifo dependiendo de mejorar o, digamos, señalar algo a la República Popular. Por lo tanto, todo abierto. Disculpad. Te habían planteado también la pregunta que creo que no habías respondido, que era la de la reforma de la representación de los estados en el Parlamento. Te la planteo de nuevo. La próxima reforma de representación de los estados en el Parlamento Nacional, ¿cómo afectará la gobernabilidad del poder a medio plazo? Bueno, vamos a verlo. Yo siempre digo, ¿no?, las magnitudes indias. India tiene ahora mismo 400 millones de habitantes. India se va a ir a los 2 billones si va todo bien a final de siglo. Y India tiene estados de 200 millones de habitantes. Es decir, en la India, una de las tensiones, ¿no?, y iba a decir uno de los demonios, pero no es una tensión, ¿no?, es ese reparto de poder, power sharing fórmula entre estados y el gobierno nacional. Bueno, yo entiendo que obviamente estamos hablando de estados muy poderosos con amplias poblaciones, con amplias capacidades, con lo cual entiendo que de alguna manera los estados van a ir ganando territorio, van a ir ganando poder político, económico, ¿no?, en todas las facetas de historias del país, con la excepción de política exterior y defensa. Pero más allá de eso, creo que la tendencia en la India, creo que va a ir a esa zona, básicamente quizás porque es inevitable.
Perfecto. Entonces planteaban también, en tu opinión, más o menos, cómo veías este acercamiento que hemos visto recientemente entre Modi y Xi, que lo vimos en la cumbre de los BRICS, y si crees que es un acercamiento que puede sostenerse en el tiempo, si es algo puntual, es más una gesticulación, digamos, o es algo con un poquito más de fondo. Yo espero que tenga algo de fondo. Te voy a contestar por mi deseo. Yo hoy he leído unas declaraciones del ministro de Exteriores indio, ¿no? Hablando del tema fronterizo con China, y básicamente vinculándolo, ¿no?, a esta falta de inversiones, ¿no?, bilaterales, ¿no? Espero que el gobierno indio y el gobierno chino hagan el esfuerzo de intentar llegar a alguna entente cordial con respecto a la frontera. Aquí la India tiene un poder militar inferior, con lo cual que yo creo que ellos tienen un poder militar inferior respecto a China, punto uno, tiene menor poder económico, con lo cual yo creo que la India está más necesitada. Y si mi análisis es el correcto, yo creo que Modi es posible que se arriesgue, ¿no?, a hacer quizás algún tipo de concesión en el aspecto, ¿no?, en el aspecto fronterizo pues, que mejore las relaciones bilaterales, que obviamente están pues, muy deterioradas desde entonces, y que se pueda, digamos, elevar esas relaciones no comerciales ya, sino de inversión y al mismo tiempo políticas, ¿no? Y este aspecto es importante porque ahora mismo tenemos, ¿no?, a los dos gigantes asiáticos, ¿no?, con malas relaciones, ¿no? Pero ponte en un escenario, ¿no?, de los dos gigantes asiáticos, ¿no?, en vez de que las dos caras miran para otro lado, que las dos caras miren hacia el mismo sitio, ¿no?, y converjan intereses, ¿no? El cambio sería tremendo, ¿no? Entonces yo creo que ahí podemos hablar del RCE, podemos hablar de las Foreign Direct Investment chinas en India, podemos hablar de tecnología, podemos hablar de muchas cosas interesantes, ¿no?, que la India yo creo que se podría ver beneficiada, ¿no? Pero yo creo que ojalá mi deseo es que vaya por ahí y vamos a ver lo que ocurre, pero ojalá vaya por ahí, es mi deseo y creo que pueden mitigarse. No tiene sentido lo que está ocurriendo entre China y la India, no tiene sentido que desde el año 49 la frontera no esté definida y no puede ser que llevemos más de 70 años, ¿no?, con actos continuos, ¿no?, de violencia o de tensión. Eso no va a ningún sitio y obviamente antes o después, espero que antes, pues se normalice por el bien de los dos países y luego, bueno, pues que eso lleve adelante a llevar. Pero en mi opinión, espero que Modi, ¿no?, se atreva con eso. Y hay otra cosa interesante. Modi es un nacionalista, ¿no?, en el sentido de, ¿no?, de esa vuelta de la India, ese resurgimiento indio, ¿no?, ese, ¿no?, rechazar, ¿no?, el pasado imperialista, colonial, etcétera, etcétera, ¿no? Vende muy mal pactar con China, ¿no? ¿Me entiendes? Yo creo que eso es una trampa que él mismo se ha creado y tendrá que argumentarlo muy bien internamente, ¿no?, cómo, ¿no?, vuelve a defender esa idea, ¿no?, de una India emergente, una India potente, una India que no se humilla, ¿no?, ante pues, tener que hacer algún tipo de concesión o algún tipo de arreglo con China, ¿no?, para sobre todo mejorar las relaciones comerciales, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Y luego hay un tema de competición, pues que obviamente también están de alguna manera condenados, ¿no?, sobre todo en el Índico. Pero bueno, vamos a ver. Perfecto, muchas gracias. Tenemos, como sabéis, que cerrar la sesión a las 7, con esto somos bastante estrictos, con lo cual, si te parece, planteo las dos últimas, que intentaré agruparlas. Cambio un poquito el orden. Una, nos preguntaban por el papel que ha tenido Estados Unidos en la apertura de India hacia el Índico. Yo añadiría, quizás, si te parece, como me tomo aquí la prerrogativa, de hablarte un poquito de este retorno de Trump a la Casa Blanca. Muy brevemente, ¿cómo crees? Porque India en algún momento se ha postulado diciendo nosotros no nos preocupa tanto, ¿no? ¿Cómo tú ves un poquito que puede impactar a la India este regreso y un poco la relación de Estados Unidos en general? Y luego una que era muy concreta, era si podías comentar un poquito o valorar la relación entre Modi y el BJP y luego el Mamata Banerjee de West Bengal, el Trinamool Party. No sé si lo conocías. Pero bueno, las dos preguntas te las planteaba al mismo tiempo. Bueno, si puedes valorar un poquito pues, esta relación de Estados Unidos con la India y cómo la India ve el regreso de Donald Trump. Bueno, con expectación. Voy a hacerme la primera, con expectación, ¿eh? Yo creo que los dos son hombres fuertes, hombres bueno, dos victorias electorales impactantes. Modi una tercera parte, Trump en un segundo interregnum. Básicamente, para la India, Estados Unidos es un socio comercial muy importante, punto uno. A nivel de defensa, comparten elementos interesantes como el Quad. Vamos, yo creo que el Quad el Quad para mí no es para tanto, ¿no? Es una manera de decirlo, bueno, pero no tiene visos de que pueda, ¿no? Es algo que quería comentar hoy y luego no lo he hecho, ¿no? Que no tiene visos, ¿no?, de que pueda articularse en una asociación de mutua defensa, ¿no? Pero bueno, es verdad que bueno, comparten elementos ahí. Sí comparten ahora mismo, ¿no?, una aversión a una competición con China. Vamos a ver Trump qué primeras medidas va tomando con China, porque yo creo que también estamos a la expectativa, ¿no?
Todos esperamos quizás una guerra comercial muy rápida, aumento de aranceles, ¿no? Bueno, pero vamos a ver qué hace con Taiwán, ¿no? Por ejemplo, y vamos a ver, por ejemplo, también qué hace, ¿no?, con el caso de Tíbet. Yo creo que hay 3 o 4 o 5 incluso incógnitas, ¿no?, que van a marcar pues un poco las relaciones entre Estados Unidos y la India. Pero la India también, recordar, ¿no?, la India tiene una diáspora muy potente en Estados Unidos, es la minoría que más desarrollo económico, que de las rentas per cápita más altas que tiene. No hay que olvidarte, ¿no?, grandes CEOs de grandes compañías americanas son de origen indio o nacidos en la India. El futuro ministro de Eficiencia, uno de los dos, es un chico también de origen indio, con lo cual, bueno, hay convergencia ¿no?, en algunos aspectos y, bueno, y estoy a la expectativa, ¿no?, a ver qué ocurre, ¿no?, pues con elementos de protección, sobre todo vinculados a China, pero más a la expectativa. Pues muchísimas gracias. Yo creo que tenías el reto mayúsculo, nos queda un minutito, con lo cual tendríamos que ir haciendo un poco el wrap-up. Tenías el reto mayúsculo de hablar de la India y de los problemas domésticos de la India en 1 hora. Yo creo que prácticamente lo has conseguido, lo has superado con nota. Darte muchísimas gracias, Javier, por habernos ilustrado también sobre este tema. A Ana, a Mario, a Yasmín, a todos por la participación. Y a todos ustedes decirles que seguimos, esto es parte de un ciclo, es la primera sección. Hoy empezamos básicamente este ciclo. Les esperamos también, si nos quieren acompañar, el 10 de diciembre con una nueva sesión que se centrará mucho más en la India y la Unión Europea, que será, como ha comentado Yasmín, irá a cargo de Maya Sánchez Caicedo. Les invito encarecidamente a que nos acompañen y luego cerraremos esta edición con Ana Ballesteros, que abordará quizá un poquito más esta India entre potencias, ¿no? Un poco India entre tensiones de fondo, ¿no?, que están moviendo el nuevo orden internacional. Nada, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos, gracias a los ponentes y nos vemos el martes que viene. Muchísimas gracias.